Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy viernes en el último programa de la semana, recordándoles que pueden acompañarnos en Matices en diferentes plataformas. Por supuesto que Matices es, desde sus inicios hace 10 años, un programa de radio, así es que gracias por estar con nosotros a través de los 93.5 FM de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Como desde hace 10 años también transmitimos en Facebook. Decidimos, una vez que yo salí de Noticia Monumental, que podíamos seguir transmitiendo en Noticia Monumental en el Facebook, gracias a Febe Cruz, la directora de Noticia Monumental, que lo permite. Este programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2. Pueden descargarlo en los servicios de podcast, que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y pueden hablar conmigo a través del Facebook o a través del Twitter, Randall Rivera V, o a través del WhatsApp de Monumental 899-35935. Hoy hablaremos de infraestructura. El ingeniero Mauricio Batalla, que es el director del CONAVI, me acompaña hoy en Matices. Será la primera vez, creo, en este gobierno, Mauricio. Bienvenido al programa, ¿qué tal? Un placer saludarlo, don Randall. Siempre es un placer atender a Monumental. Con don Andrés Alvarado hablo casi que todos los días Sí. que me llama y que conversamos y estamos para servirles, por supuesto. No, muchas gracias por estar con nosotros, don Mauricio. Porque, digo, la infraestructura es algo que todos los días convive con cada uno de nosotros, tengamos o no carro. Andemos en bus, andemos caminando. Y lo cierto es que es la parte más visible, digamos, o una de las partes más visibles de lo que hace un gobierno. Yo quiero empezar con una pregunta general y es el estatus. El estatus, si me lo permite, de lo que encontró y de lo que han ocurrido en estos 18 meses respecto a infraestructura, porque el CONAVI tiene dos responsabilidades enormes, infraestructura y construcción y conservación. Hablemos primero de construcción, si me permite. Claro, bueno, ¿qué encontramos? Yo entré un poquito tarde al gobierno, yo entré primero de agosto, unos meses después de que ya el gobierno había iniciado. Encontré una institución de alguna manera bastante deprimida por todo lo que había sucedido, todo lo que era el caso Cochinilla, con funcionarios con mucho temor y con poca capacidad de ejecución, en el sentido de que preferían decir que no se hacía y entonces así salvaguardar el hecho de no cometer ninguna falta. Así cuidarse. Cuidarse, en dos platos fue cuidarse. Empezamos a trabajar y lo que hicimos fue una serie de cambios en las gerencias, en la gerencia de construcción, en la gerencia de conservación. Pusimos muchachos que habían trabajado ya, que tienen bastante experiencia, tienen 10, 12 años de trabajar en CONAVI, pero que tal vez antes no se les había dado la pelota, como normalmente lo decimos, ¿verdad? Y empecé a conocer a la gente y dije, bueno, yo quiero este tipo de perfil. Yo soy una persona que vengo del sector privado, siempre he trabajado con el sector privado y yo quiero una persona o los gerentes que estén a mi lado que tengan ese pensamiento de que las cosas se pueden cumplir en tiempo, costo, alcance y calidad. En construcción, ¿qué nos encontramos? Don Randall, nos encontramos únicamente un proyecto en ejecución. La gerencia de construcción, y mire, a mí me da mucha vergüenza decirlo, pero un chiste de los que había en CONAVI es que decía la gerencia de construcción, un puente al año no hace daño. Okay. y eso lógicamente a mí me atragantaba, porque como le digo, yo estoy acostumbrado a
viajar por todo el país y ver construcción por todo el país en empresa privada. Y quería de alguna manera, igual que don Luis Amador, inyectar un poco de ese ADN de venir de la empresa privada y tener bastantes proyectos en ejecución para mejorar como dice usted, no solo a las personas que andan en carro, sino a todo costarricense. Recordemos que la construcción, don Randall, genera beneficio a toda la escala social, desde el peón, desde la persona de la ferretería, desde la secretaria, desde el operador de maquinaria y hasta el ingeniero y hasta los dueños de las empresas. Y con ello, por supuesto, también genera beneficio para todos los conductores que día a día perdemos no sé cuántos minutos o horas en presas y esto genera pérdidas económicas importantes. Usted sabe que yo soy de Cartago, así que soy el primero que puedo levantar la mano respecto a pérdida de tiempo en las presas. Se encontraron solo un proyecto en ejecución. En construcción, sí. Okay, ¿cuál era? ¿O cuál es? Mire, era un puente que se estaba terminando, unos puentes que se estaban terminando allá en Santa Cruz. Era un trabajo menor, digamos. Sí, es un trabajo menor. Mire, yo no quiero quitarle méritos a otras administraciones. Hubo trabajos importantes en la administración pasada. Se hicieron las 3 rotondas, se hizo el puente sobre la 147 aquí en Santana Belén, el puente sobre el Saprissa, pero en el momento en que yo llegué, digamos, sí había un déficit tanto en conservación, porque conservación se maneja a través de contratos de conservación. Estaban todas las zonas del país sin contratos de conservación. Llevábamos 2 años sin contratos de conservación. ¿Y qué es la conservación para que la gente me entienda? Bueno, que no haya huecos en la calle, que no haya de poder chapear, poder descuajar, quitar las ramas de los árboles, poder que no hayan inundaciones, entonces poder poner tuberías nuevas, a generar recarpeteos. Y ahí sí le puedo decir que en conservación estábamos muy mal, porque habían 0 contratos de mantenimiento. De las 22 zonas que tiene el CONAVI dividido el país, había 0 contratos de mantenimiento. Ok. Yo tampoco quiero restarle méritos a las administraciones pasadas, pero quiero entender una cosa, porque había solo un proyecto en ejecución, había algunos listos para empezar a construirse, porque yo he escuchado este comentario, supongo que usted también, que es que ustedes están terminando obras arrancadas en la administración pasada. Entonces vemos el país, ciertamente, don Mauricio, lleno de construcciones viales particularmente, pero que son digamos, el final de procesos que empezaron atrás, claro, ¿no? En esta administración. Yo también lo he leído y me manda los pantallazos y todo eso. Lo primero que tenemos que entender es que las obras de infraestructura vial trascienden gobiernos. El que no entienda eso, lo que está haciendo es populismo. Yo veo a don Roberto Gallardo, me mandan pantallazos de don Roberto Gallardo en Twitter diciendo este tipo de cuestiones, y yo digo, oye, puña, don Roberto, tantos años estando en la política, ¿verdad? Y que se pongan este tipo de populismos. Por eso ya no tienen placa los puentes. Sí, porque esto trasciende. Mire, para poder sacar un proyecto pasan muchos años y nosotros estamos tratando de recortar esos tiempos. Hay que meterlo en el banco de proyectos de Mideplan, eso muchas veces dura hasta 1 año. Hay que sacar una licitación, que queramos o no, con los nuevos tiempos con los viejos tiempos de la ley de contratación administrativa y los nuevos tiempos de la ley de contratación pública, con apelaciones y demás, se pasará otro año. Y antes CONAVI pasaba 2 o 3 años revisando diseños, cosa que estamos acortando, que estamos haciendo una cuestión, un proceso que llaman tipo FIDI, que es una revisión mucho más expedita y pasarle la responsabilidad al contratista de sus diseños. Entonces, bueno, efectivamente, cuando nosotros llegamos, don Luis Amador me puso, y nunca se me olvida, yo era 1 de agosto y me puso 13 licitaciones encima del escritorio y me dijo, Mauricio, esto lo están declarando infructuoso. Hay que devolverse 2 años atrás. Ve a ver cómo dentro de los términos de la legalidad salva esto. Empezamos a trabajar con abogados externos, con financistas externos y salvamos licitaciones. Esas 13 licitaciones va a ser Atillo 8, que va a iniciar muy pronto. Estamos haciendo en Heredia un entubado en Heredia, en la ruta 117 y 119, que la salvamos. El puente Tempisque, don Randall, el puente Tempisque, que está en pésimas condiciones, estaba siendo declarada desierta y la salvamos. Salvamos de esas 13, la mandamos a Contraloría e hicimos todo un desarrollo técnico, financiero y legal y mandamos a Contraloría todas estas licitaciones y salvamos, me parece que 11 de 13 licitaciones. Ahora, nuevamente le digo, la obra pública trasciende gobiernos. La obra pública no es de un partido político, es de Costa Rica y la idea es ir generando mejoras en los procesos para acortar esto y que, por supuesto, hayan obras maduras para los siguientes gobiernos. Don Mauricio, una de las complejidades que le toca a usted al llegar en agosto al CONAVI es que este país había entrado en el más absoluto terror
respecto a la corrupción. Yo recuerdo que una vez que estalla el caso de Cochinilla, ¿verdad? Cubríamos desde los medios, analizamos en Matices, que eso no podía traducirse de inmediato, ¿ok? En el final de la conservación, ni en el final de la infraestructura, porque había que afrontarlo. No hay un montón de empresas que puedan hacer la infraestructura que requerimos. De alguna manera ya salimos de ese impasse, porque yo no quiero justificar, pero ciertamente, digamos, había un terror a firmar cualquier cosa con MECO y con H. Solís, cualquier cosa que fuera, y ellas estaban encargadas también de la conservación, pero hey, nos dábamos la dignidad de no firmar nada o de cerrar contratos que estaban abiertos, pero andábamos con las rótulas y los amortiguadores del carro hechos leña. ¿Qué le cuesta más al país, don Randall? No tener la galera que nos costaba $96,000 por día en pérdidas de tiempo de los costarricenses, pérdida de combustible y fluidos de los vehículos y pérdida por los gases invernadero, o echar para adelante muchos contratos siempre buscando que sea dentro de los términos de la legalidad. Yo soy muy pragmático. Yo también creo que era echar para adelante, ese era el llamado, y además había contratos firmados. Así es, yo soy muy pragmático. Cuando nosotros sacamos las 22 zonas de conservación nuevamente a concurso, mire, antes seguramente estas dos empresas se dividían 50-50, tratamos de, cambiamos los carteles, pero mire, alguna vez me preguntaron, mire, ¿qué le parece? ¿Por qué es que MECO sigue ganando? Yo le podría traer estadísticas a usted, decir, bueno, Constructora MECO antes ganaba el 48%, ahora gana el 36%, por lo menos eso fue en el primer año. ¿Y por qué seguirá ganando? Bueno, yo soy muy liguista, don Randall, yo soy muy liguista, pero sería iluso pensar en que Saprissa no va a ser campeón seguramente una o dos veces cada 3 años, ¿verdad? Me guste o no me guste, esa es la realidad, porque es el equipo que tiene mayor músculo, es el equipo que tiene mayor organización, aunque me duela decirlo. Y así es. Entonces, en el pragmatismo y en el entender de que el costarricense no puede esperar y que, por supuesto, tenemos eso sí, que chequear muy bien cada cosa, todo tiene que ir dentro de los términos de la legalidad. Ahora venía hablando con mi departamento legal en una serie de decisiones que teníamos que tomar y preguntándole a abogados expertos, también administrativistas, para poder tomar decisión, porque yo siempre me cubro muy bien con criterios legales. Pero el hecho de, por supuesto, cubrirse con criterios legales no quiere decir que no lo vamos a hacer con X o Y o con Z, no, lo vamos a hacer con aquel que nos presente la oferta más barata, que sea técnicamente adecuada, financieramente adecuada y legalmente adecuada. Pero, digamos, sí, yo no sé nada de esto, así que le creo de arranque, pero digamos, la percepción de que estábamos paralizados por esto es correcta. Sí, así es. Había un terror total de echar para adelante contratos muchas veces ya firmados por todo lo que había sucedido. Mire, y es un golpe muy fuerte, realmente es un golpe y fue un golpe muy fuerte para la ciudadanía, ¿verdad? El hecho de que uno paga el impuesto y después piensa de que se lo están robando otros, pues lógicamente genera una desazón. Lo que sí yo le puedo decir a todos los costarricenses es que, mire, don Rodrigo ha sido pero clarísimo. Y le voy a contar alguna infidencia. Don Rodrigo alguna vez me ha pedido los informes financieros, técnicos y legales de algunas de las licitaciones para revisar también él con sus abogados en casa presidencial. Y por supuesto se los hemos pasado y por supuesto hemos concordado de que se están haciendo las cosas bien. Otra de las cosas que de alguna manera me sustenta y me da alivio es que muchas de las licitaciones tienen que ir al referendo contralor. Y cuando la Contraloría, por ejemplo, ayer andaba, y hoy me vine bien temprano en la mañana para estar por acá, ayer andaba en Limón viendo 3 puentes que van a iniciar en la ruta 256 en la entrada a Puerto Viejo. Y bueno, esto pasó por referendo contralor. Hubo 2 empresas que licitaron, una fue la que presentó el menor precio, es la que adjudicamos, y esto pasa por referendo contralor, la Contraloría refrenda el contrato, y yo entonces me siento totalmente tranquilo de que cualquier persona me pueda preguntar por qué está tal o cual empresa trabajando en los 3 puentes de la 256, y yo decirle, bueno, aquí están nuestros informes técnicos, financieros y legales, y aquí está el referendo contralor. Claro. Don Mauricio, si yo lograra, bueno, esto no es un sueño, esto se logra ya. Si yo lograra subir un dron sobre el país, alejarlo y ver el país completo, ¿verdad? ¿Qué obras veo en ejecución? Porque usted sabe, yo soy de Cartago, entonces, digamos, si yo salgo del canal a volverme a mi casa, paso por un montón de obras. O sea, paso por Circunvalación o, si hay mucha presa, Circunvalación Norte. Paso por la Galera
Galera, paso por el Bajo Ledesma, paso por La Galera. El Seráfico, no pasa por allá en el Paso Seráfico. por el Seráfico, sí, de ese colegio acaba de salir mi hijo. Este último año ha sido fatal, del colegio que está a la par. De ese paso por La Lima. O sea, yo veo un montón de obras y el aliciente de todos es, bueno, está bien, yo me como la presa, pero dentro de un tiempito vamos a estar mejor. Pero bueno, realmente mi foco no llega mucho. Le estoy hablando de San José y Cartago, una parte. ¿Qué vemos en ejecución en este momento en el país? Pasamos de una obra a cerca de 16 obras que tenemos en este momento en ejecución. Okay. Esto solo con Hay AVI. 16 que se están trabajando. Sí, solo con AVI. También está Taralalima, que es del MOB. También está, este debajo de los Ledesma, que también esto lo hace el MOB con el BID y con la Municipalidad de San José. Pero hay 16 obras de CONAVI que en este momento están en ejecución, desde las más importantes, por supuesto, Circunvalación Norte, el Puente Tempisque, en este momento está el ingreso de las losas en Alajuela, estamos también trabajando en el Seráfico, don Randall, que ya le vamos a quitar esa pesadilla, ahora a finales de este mes, a principios, la primera semana de febrero, queda, y el Seráfico es un proyecto lindísimo, tal vez es mucho menos mediático, pero no menos importante. Vamos a quitar todas las inundaciones de esos colegios, estamos haciendo un carril adicional, estamos poniendo aceras con losetas táctiles, estamos haciendo una mejora sustancial importante. Estamos viendo una calle respetable a una callecita que solo usábamos los cartagos para salir de la provincia. Yo creo que sí, si hubiéramos tenido la oportunidad, lo hubiéramos hecho a cuatro carriles, pero existe toda una cuestión de expropiaciones, que si me meto con expropiaciones no la terminamos nunca. Un poco lo que pasaba con Ruta 32. Ruta 32 empezó con 600 expropiaciones hace 7 años, y si nosotros no hubiéramos llegado a cambiar el diseño funcional, hoy todavía faltan 300 expropiaciones. Nosotros llegamos, don Luis Amador, mire, déjeme decirle, y no porque sea mi jefe, un carajo brillante, llegó, nos sentamos y yo le dije, don Luis, esto es lo que hay, faltan 300 expropiaciones, en este ritmo que llevamos terminamos la ruta 32 en el 2030. Me dice, no, es que hay que cambiar el diseño funcional, vamos a hacer lo que se puede hacer inicialmente, y en una segunda etapa haremos otras obras que puedan ayudar mucho más a la vialidad, pero inicialmente necesitamos conectar Río Frío con Limón de una manera mucho más breve. Hicimos los cambios en los diseños funcionales y hoy, don Randall, déjeme decirle que hay 65 kilómetros abiertos entre Río Frío y Limón, 65 de los 104 kilómetros de carretera. Hace un año no había un solo kilómetro abierto a 4 carriles. Hace un año habían problemas con el contratista, la gente de la empresa Check no quería trabajar. ¿Por qué? Porque no se le pagaba, se le tenía un montón de deudas pendientes, había problemas con la unidad ejecutora de CONAVI, había problemas con la empresa supervisora, y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, como cuando uno llega a director técnico y ve que el equipo va perdiendo 3-0, pues lo que tiene que hacer es hacer cambios. Cambiamos la unidad ejecutora de CONAVI, cambiamos a la supervisora, inyectamos un poco al contratista, y ahora sí, póngase a trabajar, y ya ha abierto ya 65 de los 104 kilómetros de carretera. Ayer lo oí en declaraciones a Noticias Repretel, que acompañamos una gira que hicieron justamente a la Ruta 32, y me llamaron mucho la atención porque usted le decía a Laura Solórzano, que es mi periodista dedicada a estos temas, ok, es que es muy complejo no pagarle al contratista, porque cuando usted le paga al contratista le puede exigir, cuando no le paga, ¿qué puede hacer? Así es. De alguna manera habíamos sido muy ingratos, ¿verdad? Digamos, y no me voy a meter en el caso Cochinilla, pero el origen de ese caso tiene que ver con incumplimientos del Estado, y yo siempre lo he sostenido. Pero digamos, es una grosería con la empresa de cualquier tamaño que usted no le pague y le pase exigiendo, y todos los costarricenses le pasan exigiendo. Don Randall, y no solo pasa ahí, y todavía pasa. Eso es una grandísima oportunidad de mejora que tiene CONAVI en este momento. Todos los contratistas se quejan de los pagos de CONAVI. La ley dice que nosotros tenemos que pagar en 30 días o menos. Así es, pero no se paga nada, ¿verdad? Nunca se paga en 30 días o menos. Y siempre hay una excusa. Que mi ingeniero hizo mal la factura, o que el contratista hizo mal la factura, o que la devolvieron de ejecución presupuestaria por una tilde, una coma. Y entonces, bueno, ¿qué está pidiendo la dirección ejecutiva de CONAVI? Hágame un programa, y que me lo tienen que tener listo para marzo, hágame un programa donde cada contratista pueda entrar con su cédula jurídica a la página de CONAVI y pueda ver dónde están sus facturas. Porque, don Randall, ¿cómo hace usted para proyectarse, ¿verdad? Y programarse si usted no sabe cuándo le van a pagar? O sea, usted hace un trabajo ahora en enero. Y bueno, yo tengo hasta el 28 de febrero, 29, porque este año es bisiesto, hasta el 29 de febrero para poderle pagar. Póngale que hasta el 1 de marzo. Y lo financia usted. Y o sea, usted financia el contratista
financia esa cuestión, pero yo no le pago el 1 de marzo, entonces usted empieza a llamar y entonces por el miedo a cochinilla nadie le contesta. Y entonces se van donde el director ejecutivo y dice, mire, don Mauricio, es que no le puedo seguir la obra porque no me pagan. Entonces yo me voy a financiero y digo, bueno, ¿qué pasa? Es que hicieron mal la factura, es que esto, es que haya... Mire, hay que buscar la manera de pagar, porque así como nosotros le exigimos al contratista que tiene que cumplir en tiempo, costo, alcance y calidad, la ley dice que Conavi tiene que pagar en 30 días o menos y no estamos cumpliendo con la ley. Entonces, ese tipo de cambios estructurales que tal vez la ciudadanía no ve y que es lo que yo quiero, ok, hágame alguna aplicación donde el contratista se pueda meter, pueda ver a dónde está su factura y después que me mande a mis reportes a ver de quién fue el error. Son errores de los ingenieros. Bueno, habrá que abrirles procesos administrativos. Es error de ejecución presupuestaria, es error de quien sea. Bueno, ¿dónde está el cuello de botella y por qué no estamos pagando en 30 días o menos? Vamos a ver, hay 16 obras en ejecución a cargo del CONAVI. ¿Cuáles son las expectativas de esas obras? Por ejemplo, hablemos de Circunvalación Norte. Sí, es genial. Yo un día esto le dije a mis hijos, vamos por Circunvalación Norte solo para que vean la diferencia. Vamos a ver, Circunvalación Norte es muy chiva, Mauricio. Realmente es muy chiva, uno se come un montón de minutos, ¿ok? Hasta que llega donde se acaba hoy Circunvalación Norte y dice, sí, ya volví a la realidad y me como la presa, ya sea bajando por la 32, accediendo por Tibás al sector de Guadalupe, digamos. Digo, ya ahí se acabó la maravilla de viajar en una circunvalación. ¿Para cuándo estaría terminada? Este año tiene que estar terminada Circunvalación Norte. Estamos dándole seguimiento, hemos tenido reuniones con el contratista, H. Solís La Estrella, junto con la UNOPS, que es la supervisora, y la unidad ejecutora de CONAVI, y ellos tienen claro de que en el 2024 el presidente tiene que estar dando la orden de inicio y el señor ministro de Circunvalación Norte. Pero no solo Circunvalación Norte, don Andal, yo quisiera irme de este gobierno y dejarle a este país que usted pueda iniciar en un punto y pueda volver al mismo punto de la circunvalación dando vuelta completa sin tener que detenerse. Entonces los atillos son fundamentales. Atillo 4, atillo 6 y atillo 7-8, que es uno solo. Digamos, son tres semáforos. Esos 3 semáforos que están en los atillos y que tenemos que eliminarlos. Ya estamos trabajando en el primero, que es atillo 4, que va en un excelente ritmo y que así como terminó la galera 7 meses antes, yo le puedo asegurar que los atillos también van a terminar antes. No le voy a decir cuánto, ¿verdad? Pero yo sí sé que va a terminar antes porque estamos generando modelos de gestión de empresa privada, de fast track, de seguimiento continuo, de exigirle al contratista, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos atillo 8, que entra a través de una plata que estamos esperando de un crédito de un organismo internacional, que yo espero que marzo, abril esté esa plata ya y poder dar orden de inicio en junio. Y atillo 6, que sí tiene que ser presupuesto de CONAVI y que no tenemos presupuesto para esa obra, pero tenemos que hacerla. Hoy el señor presidente me citó en horas de la tarde junto con el señor ministro Luis Amador junto con el señor viceministro don Efraín Celedón para ver todas estas obras de infraestructura que él también quiere impulsar porque él entiende que la infraestructura genera productividad y genera muchos beneficios para el país. Yo sé que usted es un experto muy cotizado desde lo privado, Mauricio, me consta. Y los que tenemos el privilegio de conocer otros países, a veces vamos a otro país, particularmente cuando está por encima de nosotros en el desarrollo, ¿verdad? Y usted ve sábados y domingos las obras de infraestructura, pero a full, en las noches, en las madrugadas, y más bien no tanto cuando coincide con la hora pico. En Costa Rica había pasado lo contrario, ¿verdad? Usted veía las obras trabajándose de lunes a viernes de 8 a 5, ¿verdad? Y los fines de semana que hay menos carros, también estaban libres ellos y en las madrugadas. ¿De alguna manera esa lógica ha ido variando? Sí, todo tiene que ver, don Randall, con una cuestión de costos. ¿Se hace más caro? Claro, más rápido. por supuesto, se hace más caro y se hace más rápido, por supuesto. Pero el valor inicial de las obras, yo le puedo decir al contratista cuánto me cuesta hacer esta obra de 6 de la mañana a 6 de la tarde y me va a costar 10 pesos, pero si yo le digo, bueno, empiéceme a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, muchas veces el rendimiento es menor porque yo he trabajado de madrugada, ¿verdad? Con luces y todo lo demás, no es tan sencillo y por supuesto es más caro. Yo creo que tiene que haber una combinación de ambas y yo lo conversaba en algún momento con respecto a la galera. En la galera, al final, para que los proyectos salgan exitosos, todos los stakeholders o colaboradores tenemos que estar en la misma línea. Esto es contratista, esto es supervisión y esto es MOB CONAVI, junto con las instituciones que nos tienen que ayudar, CNFL, ICE, AIA. Si
estas instituciones no estamos en un mismo canal, ¿verdad? El asunto no camina. Entonces, bueno, en el momento en que las cosas van surgiendo y van sucediendo y el contratista se siente a gusto y le estamos pagando en tiempo y las cosas van sucediendo y no los estamos deteniendo, entonces el contratista también va a poner mucho de su parte. Entonces yo puedo sentarme con un contratista y decirle, mire, yo necesito que estas obras estén listas tal día, y si usted tiene que trabajar sábados y domingos, como sucedió en La Galera, porque si usted pasaba por ahí nos veía trabajando, o en las noches, los últimos meses estuvimos trabajando 8, 9, 10, 11, 12, y como yo soy un fiebre de la construcción y a mí más que saco y corbata me gusta andar en jeans y con casco y chaleco, a mí me fascina irme a meter a las obras y ver qué se está haciendo y que nadie me cuente. Entonces yo estaba muchas veces ahí en las noches viendo, y entonces el contratista dice, bueno, si el director de Gunavi está ahí, nosotros también tenemos que estar ahí, y los dueños estaban ahí y todo el mundo empujando para que las cosas salgan bien. Entonces creo que tiene que haber un balance en el sentido de que sí, la licitación tiene que contemplar el hecho de que no nos pueden cobrar costos adicionales por trabajos que se tienen que hacer de emergencia, sábado, domingo, feriados o de noche, pero también muchas veces pues vamos a tener que seguir trabajando, porque la obra, por ejemplo, Atillo, aunque no estemos trabajando en este momento, sigue estorbando, ¿verdad? Aunque no hubiese una sola persona trabajando en una sola maquinaria, sigue estorbando porque es una obra que está en el puro centro de la ciudad y que de por sí hay que hacer una serie de manejo de tránsito para alejarla un poco de ahí. Entonces es ese balance que usted me pide, que sí estamos, digamos, cambiando esa mentalidad. Pero se ve desde el diseño de la obra. Sí, así es, así es. Es Porque toda es una el que cuestión de determina el planificación. costo. Totalmente, es una cuestión de planificación. En algunos supongo ya estaban comprometidos con el diseño. Mire, y el costo. como le digo, como las obras trascienden, muchas de las obras que estamos haciendo son licitaciones viejas. La Galera es una licitación 2019, ¿verdad? Y es ahí donde a mí me da risa, no, es que esto lo iniciaron. No, no, mire, las obras trascienden, pero no solo eso, lo que nos debería asustar es que sea una licitación 2019 Sí, y que que se haya tantísimo. empezado en 2023. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué a Conavi, pregunté cuál era la obra más madura y me dijeron La Galera. Y entonces pregunté, eso fue en septiembre del 2022, pregunté, mire, ¿cuándo va a iniciar La Galera? Y me dice, más o menos a finales del próximo año, como diciembre del 2023. ¿Pero por qué? Si ya está muy madura. Me dicen, bueno, en junio del 2023. Entonces quiere decir que se saltaron 6 meses en 5 segundos. Así es. ¿Verdad? Sencillamente porque yo llegué y pregunté. Y cuando esto le comenté a don Luis, dice, no, lo vamos a iniciar en enero del 2023 y vamos a trabajarlo a través del fast track y lo vamos a hacer así, 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 y reúnase con todos los abogados y que todo esté en orden, pero así lo vamos a hacer. Y entonces, en vez de iniciarlo en diciembre del 2023, prácticamente lo terminamos en diciembre del 2023. De eso es lo que hay que asustarnos, don Randall, de que pasemos 3, 4, 5 años desde que se piensa una obra y se saca licitación hasta que se da la orden de inicio. Cuando lo invite a Matices, si me acepta la invitación y si yo sigo aquí dentro de un año, que espero que las dos cosas sean sí, ¿qué veremos este año terminado entonces? ¿Circunvalación Norte? Se termina Circunvalación Norte, se terminan Los Atillos, se termina... Los Atillos, el que está ahora. Atillo, el que está ahora, Atillo 4, y va a haber iniciado Atillo 6 y Atillo 8. ¿Cómo? No me pregunte, pero de alguna manera vamos a recoger la plata y vamos a iniciar. Se va a estar terminando, bueno, me parece Tara La Lima, que es del MOP, se va a estar terminando... bueno, muchas de las obras menores que estamos haciendo, el Seráfico, que se va a terminar este año, Quebrada Valverde, se va a terminar Birri, se va a terminar un montón de puentecitos y cuestiones que son problemáticos para las comunidades y que no son de alguna manera muy llamativos para la gran masa y para las grandes redes sociales, pero que para la comunidad sí define. Por ejemplo, yo le hago un ejemplo. Fuimos ahora, qué sé yo, a mediados del año pasado, en septiembre, a inaugurar el puente de Brasilito, allá en Flamingo, el puente sobre el río Zapote. Mire, toda la comunidad tirada a la calle. Para Flamingo esa cuestión, y me decía la Cámara de Turismo de Tamarindo, que llevaban 12 años pidiendo ese puente, y nosotros lo hicimos en 8 meses. Entonces, ese tipo de cuestiones que para las comunidades son muy, pero muy importantes y que no son tan mediáticos, pues también, por supuesto, es algo fundamental, de prioridad para el CONAVI, porque no solo nos podemos centrar aquí en el área metropolitana, entendemos que aquí es donde pasa el mayor tránsito promedio diario y es donde tenemos que hacer la mayor cantidad de mejoras para mejorar la circulación. ¿Quién es el que tiene esa visoría, digamos, de las cosas que pueden no trascender a nivel nacional? Le pongo un ejemplo, en Tala La Lima, que no es del CONAVI, es del MOP. Hay una calle alterna que los cartagos conocemos bien. Nos metemos ahí antitos de donde está el Walmart, digamos, en La Lima, por atrás, en una calle que es fatal, llena de huecos, parece una montaña rusa, ¿verdad? Y pues todos los cartagos usamos esa ruta y nos quitamos la presa a La Lima.
¿verdad? Pero uno dice, bueno, a menos de que aquí por aquí pase alguien que trabaja en el CONAVI, no va a saber, o en el MOP, no va a saber que esa es una ruta alterna valiosa. ¿Quién mantiene esa visión? Explicarte un poquito lo que es CONAVI. Nosotros dividimos el país en 22 zonas y hay 6 directores regionales. Igual que las de conservación. Igual, sí. O sea, en general son 22 zonas. eso es conservación. Ajá. Son 22 zonas con 6 directores regionales y cada zona tiene un ingeniero. Okay. Yo quisiera que cada ingeniero sepa cada centímetro cuadrado de sus rutas, ¿verdad? Y que sepa, aquí hay un problema, allá también, aquí hay que hacer un recarpeteo. Ahora, el gran problema, Randall, es una cuestión de recursos. Y lo pongo así porque esto es importante hablarlo. Mucha gente llega y dice, es que cuando Luis habla de peajes, porque usted que ha viajado por el mundo, usted sabe que uno cuando pasa por importantes carreteras paga su peaje. Es una cuestión de pagarlo por usarlo, ¿verdad? Y aquí, usted tiene dos opciones siempre. O lo paga y dura menos. Así es. O va por la gratuita y dura un montón. Así es. Aquí no tenemos esa costumbre. Aquí queremos que todo, ¿verdad? Y siempre se nos ha vendido ¿qué es que el impuesto al combustible y el marchamo? Mire, nosotros recibimos, y se lo hago en matemáticas muy sencillas, 290 millones de dólares anuales para atender 8,000 kilómetros de carretera. Si usted divide 290 entre 8, eso le da, ¿qué? 35 dólares, póngale 20,000 pesos por metro de carretera. ¿Qué tengo que hacer yo con 20,000 pesos por metro de carretera? Bueno, tengo que pagar 400 empleados, que es de las planillas más baratas del Estado, únicamente un 5% del presupuesto total se va en planillas de CONAVI. Tengo que pagar 400 personas en CONAVI, tengo que pagar los préstamos para la obra nueva, tengo que pagar todo lo que son intereses, ahí se me va un 25% del presupuesto total para pagar los préstamos de circunvalación, de 3 rotondas, de todos los préstamos que tiene CONAVI. Tengo que pagar toda la conservación del país, tengo que pagar la chapia, el descuaje, tengo que bachar, tengo que tener pintura, tengo que tener muros de retención y tengo que cuidar puentes. Porque si se me cae un puente de los 2000, un poco entrando nomás en agosto, septiembre del 2022, entro, ¿verdad? Y pues sucede el tremendo y doloroso evento de Cambronero. Y entonces empezamos, yo había pedido como una visión global del país y bueno, me traen que en puentes hay 2,000 puentes, de los cuales 500 están en mal estado. Y Randall, de los cuales 200 no deberíamos estarlos utilizando. No deberíamos, pero yo no puedo ir a cerrar 200 puentes porque dejo 200 comunidades encerradas, ¿verdad? Es una cuestión de lógica y una cuestión social. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos invertir en puentes. Hay 500 puentes en mal estado y yo tengo con el impuesto al combustible y con el marchamo 20,000 pesos para atender por metro lineal de carretera y la quieren demarcada, sin huecos, quieren que no se caigan los taludes, quieren que no se caigan los puentes, quieren pagar los préstamos, quieren galeras, quieren atillos, es imposible. Sencillamente, ¿qué es lo que hay que generar? Lo que hay que generar es una política pública de inversión. En los últimos 7 años, y se lo pongo así, desde el 2017 y hasta el 2023, el presupuesto CONAVI bajó en un 40%. O sea, ¿puede usted, y le pregunto a los costarricenses, ¿pueden ellos vivir de la misma manera que vivían en el 2017? Si hoy les hubieran recortado, si ganan 1,000,000 de pesos, hoy estuvieran ganando 600,000 pesos. No se puede, y esa es la verdad, y esa es la verdad real de los hechos, dicen los abogados. No se puede. Hemos recortado, este gobierno lo que hizo fue parar digamos, la hemorragia que había de la línea hacia abajo y lo hemos mantenido porque hay una regla fiscal. Yo esperaría que apenas podamos bajar del 60% de la relación deuda-PIB, nuevamente nos vuelvan a inyectar y empecemos a subir, pero la realidad es esa. Hay puentes en muy mal estado, hay un montón de deslizamientos o de lugares donde tenemos identificado que se van a seguir dando deslizamientos, Cambroneros, Ruta 2, tenemos el Cerro de la Muerte, tenemos la Ruta 34, hay, la Ruta 32 que se nos cerró cerca de 25 veces el año pasado y se pierden 906,000 dólares por día de ruta cerrada. O sea, perdimos 25 millones de dólares por tener esa ruta cerrada. Entonces necesitamos una política pública de inversión y aprovecho para agradecerle a los señores diputados. Hay un préstamo de 700 millones en la Asamblea Legislativa, el crédito de riesgo inminente, de los cuales cerca de 320 millones irían para CONAVI. Y bueno, ya se dio el dictamen positivo en hacendarios y esperamos que entre febrero y marzo se pueda
aprobar este crédito que nos va a permitir atender de esos 500 puentes que están en mal estado, atender 85. ¿Y qué tiene que hacer el próximo gobierno? Buscar financiamiento, porque nuevamente la infraestructura no es de un partido político, es del país y es de una política pública de inversión constante para poder cerrar el gap que traíamos de los últimos 30 años. Usted entenderá que todas mis alertas de periodística se encendieron cuando usted dijo 200 puentes que no deberíamos usar. ¿Puede profundizarme en eso? Sí, bueno, nosotros tenemos un sistema de administración de proyectos, un sistema de administración de puentes, donde los cataloga de 0 a 5, 0 que es súper crítico y 5 donde es un puente que está en buen estado. Esto lo hacemos a través del TEC, tenemos una consultoría con el TEC y anualmente ellos pasan, hacen levantamientos y vamos alimentando estos sistemas de puentes. Si yo le pongo a usted cuáles están en 0, 1 o inclusive 2, hay cerca de 500 puentes en muy mal estado. Okay, y en 0 hay 200. Hay entre 0 y 1 hay cerca de 200 puentes. Pero bueno, nosotros este año, pero ojo la inversión de este gobierno, y por eso es que a veces, por supuesto, de alguna manera molesta cuando se habla sin el conocimiento. Yo le agradezco a usted que me pueda preguntar directamente para yo poderle responder. El CONAVI atendió este año 60 puentes con pequeñas mejoras, y es que muchas veces peligro de muerte es que no tenga una baranda, ¿verdad? Peligro de muerte es de que esté socavado y que en algún momento en una crecida el puente se nos vaya a caer. Riesgo inminente es de que las losas estén muy fracturadas o qué sé yo. Entonces, trabajos pequeños, hemos efectuado 60. Compramos 10 puentes nuevos, don Randall, este año, e intervenimos y estamos construyendo cerca de 6, 7 puentes nuevos. Entonces, ha sido la inversión, y esto yo quisiera invitar, como dice usted, se les prende las alarmas a los periodistas, invitar también y que se fueran a la proveeduría de CONAVI. Ha sido el mayor año de inversión. El 2023 ha sido el mayor año de inversión en puentes en CONAVI, seguramente en los últimos 10, 12 o 15 años de la administración, porque entendemos que es un activo que si ese puente no está, no puedes pasar del punto A al punto B, por más de que la carretera esté perfecta, demarcada, con captaluces y sin un solo hueco. Entonces, ¿qué viene? Lo que viene es este crédito de riesgo inminente que tenemos que salir en carrera, atender 85 puentes por lo menos y seguir haciendo las mejoras puntuales con el presupuesto CONAVI. ¿Y qué le toca al próximo gobierno? Buscar dinero para seguir atendiendo los activos viales tan importantes. De esos 200, para brincar de tema, ¿cuál es el más crítico, pero que se usa más? O sea, el de mayor prioridad. Yo le voy a pasar la lista, don Randall. Pero digamos, uno que usted diga, ese puente pasa un montón de gente y está en esa lista. Bueno, el puente de los Lagartos allá en Herradura, ¿verdad? Cuando uno va hacia Jacó y Herradura, es un puente que está en muy mal estado. El puente donde uno ve abajo los... Donde usted ve abajo los Lagartos, es un puente que está muy mal estado. El puente Saprissa era un puente que tenía una deflexión de 20 centímetros. Tener una deflexión de 20 centímetros es casi que, y por ponerlo en términos médicos, casi que tener un ataque cardíaco, ¿verdad? Estar a punto, a nada de tener un ataque cardíaco, o presión de 180 sobre 150, por ponerle una cuestión así. Ya viene. Y hay muchísimos otros puentes que yo le puedo pasar la lista, que son los primeros que vamos a atender. En la NAME revisó la lista, digamos que de alguna manera aprobó la lista. Ellos no les tocaba la aprobación, pero sí de alguna manera nos acuerparon en que estos eran puentes fundamentales para poder atender, y a partir de ahí vamos a empezar a atender estos 85 puentes. Saltemos de tema. ¿Qué vamos a hacer con la Ruta 32? Porque yo tengo, vamos a ver, como 20 años de ejercer, más o menos 21. Y ha sido todos los años es un tema, ¿verdad? O sea, y realmente cuando uno pasa por la 32, por el Surquí, uno dice, ¿y cómo van a arreglar esto? O sea, digo, yo no soy ingeniero, no se me ocurre absolutamente nada para arreglarlo, pero ¿hay forma de arreglarlo? Sí. De hecho, en el crédito de riesgo inminente vienen $40 millones para el Surquí. Y con esos $40 millones, créame que vamos a hacer muchas, pero muchas mejoras a esa ruta. Yo ayer la pasaba, le contaba que andaba ahí en Ruta 32, yo ayer la pasaba y me quedaba viendo cada una de las obras que hay que hacer. Hay 3 puntos muy críticos que seguramente, bueno, es donde se han hablado muchas veces de túneles falsos y demás, pero
ya eso serían soluciones mucho más caras, pero yo creo que se pueden hacer soluciones más baratas y que nos puedan minimizar los riesgos. Vamos a ver, un deslizamiento, uno nunca puede decir este talud está totalmente estable, porque los taludes en general o los deslizamientos son impredecibles por una cuestión de saturación de los suelos, por una cuestión de lluvias, por una cuestión de la misma altura del talud. Cuando usted pasa por Ruta 32, muchas veces los taludes están con pendientes inversas y los árboles se salen. Hemos hablado también con don Ronnie, el viceministro del SINAC, para poder generar este decreto de conveniencia nacional para poder atender, porque muchas de las cuestiones es que siempre nos decían, es que no se puede hacer nada por ser parque nacional, pero perdón, yo entiendo y soy muy respetuoso y quiero ayudar a todo lo que es la fauna, pero para mí una vida de un costarricense es fundamental, y entonces nos hemos sentado, hemos tenido toda la apertura del ministro Tattenbach también, y nos hemos sentado y ya tenemos identificados los puntos, y apenas venga el crédito vamos a generar seguramente unos prediseños, enseñárselos a ellos para generar este decreto y a partir de ahí empezar a hacer obras de mitigación de riesgo. ¿Y qué es lo que se hace? Digo, por favor explíquemelo en sencillo, ¿Okay? Pero ¿qué es lo que se hace para evitar? Porque si es tan fácil, digo, realmente que 20 años no lo hayamos hecho. Sí, yo creo que siempre es una cuestión, ¿y por qué en 20 o 30 años, 20, 25 años no se ha hecho? Siempre es una cuestión de ¿es parque nacional? No se puede. Okay. No, o sea, realmente, vea, el cerro se acomoda por sí mismo y se genera mayor daño ambiental porque el cerro se cae, el Mopo con Avi recogen eso y lo van a tirar a algún otro lado. Y entonces doble daño ambiental, porque el cerro se acomoda solo. Si él siente muy pesado, pues se deja venir, se cae, se derrumba, ¿verdad? Y nosotros recogemos eso y vamos a generar daño ambiental. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, cuando, digamos, de las soluciones que ayer pasábamos viendo, ¿verdad? Cuando usted se quiebra y está quebrado, no sé, una pierna, un pie, muchas veces le ponen un pin, ¿verdad? Esta cuestión de anclajes, usted ve todo el talud así y meterle, cuando usted ve que le meten como pines, que esos al final son concretos y varillas para poder sostener, y después, como está en la 27, lo que le hacen es un shotcrete o una barrida y se ve gris, queda una pared como de concreto, ¿verdad? Pero en el fondo está sostenida. Ese tipo de cuestiones, o pequeños muros de retención, o lo que son muros cajones, que viene el talud acá y entonces uno pone un muro acá como con un cajoncito para que todo lo que vaya cayendo nosotros podamos ir después y para recogerlo. Que no se meta en la calle. Para que no se meta en la calle, como se hizo en Tolomuco. Los que han pasado por el Cerro de la Muerte vieron un muro espectacular que hicimos, 900 millones de colones nos costó ese muro. Mire, Tolomuco era prácticamente 4 o 5 veces los deslizamientos que hubo en Cambronero. Es una cuestión pero impresionante. Hicimos un muro espectacular. Lo vi la semana pasada. Sí, buenísimo. Y quedó realmente muy bonito. Quiero felicitar a la gerencia de conservación y a don Billy Alexander, que estuvo metido día y noche hasta que ese muro estuviera. Realmente muy bonito, pero por supuesto costó 900 millones. Y entonces, si nosotros tenemos para conservación vial 51,000 millones, ya ese muro se llevó prácticamente 1,000 de los 51,000 millones. Entonces, por supuesto, todo siempre vuelve a una cuestión de costos. Claro, y además dicen que a veces los riesgos evitados no son populares, porque usted nunca ve que es intangible. Sí. Entonces, simplemente no hay derrumbes este año, pero usted no lo contabiliza. Pero yo creo que cuando la gente pase por Ruta 32, ojalá que este gobierno y en general esta administración, porque nosotros somos pasajeros, nosotros vamos en 2 años y medio. Lo importante es que a los chicos que quedan ahí en Conavi y la gerencia les quede ese ADN de hacer, de que no les digan que no se puede hacer. Yo me he dado cuenta, don Randall, mire, una de mis grandes, digamos, falencias en la administración es que yo nunca había trabajado con la administración. Entonces, al principio todo, por supuesto, me daba miedo, yo no sabía que sí, que no. Me reuní también de gente administrativa muy buena, doña Andrea Soto, que es mi subdirectora y que ella ha trabajado 20 años en Conavi, una persona encomiable, una persona que se sabe hasta la última ley, que se sabe absolutamente todo. Y me decía, jefe, vea, las cosas sí se pueden hacer, siempre las cosas se pueden hacer dentro de los términos de la legalidad. Lo que hay que hacer es siempre buscarle la comba al palo. Yo eso es lo que le he dicho a la gente, busquémosle la comba al palo. O sea, no me digan cómo no, díganme cómo sí dentro de los términos de la legalidad. Pero mire, con esos 40 millones de dólares, don Randall, si nosotros pudiéramos dejar arrancadas esas obras, dejar pintado, dejar demarcada nuevamente, y por qué no soñar en grande, conversar con el ICE y ponerle iluminación a ese surquí, yo creo que los costarricenses se darían mucho por satisfechos del trabajo que se está haciendo.
Don Mauricio, permítame ir a una pausa comercial, la única de hecho que vamos a tener hoy en Matices. Nos quedan 4 minutos de programa, así es que ya regresamos con el director ejecutivo del CONAVI. Ya volvemos. La radio de Costa Rica, regresamos con Matices. Hoy me acompaña el presidente, el director ejecutivo del CONAVI, perdón, don Mauricio Batalla, que está conmigo. Nos quedan 4 minutos nada más. Don Mauricio, el problema efectivamente de la falta de plata en la infraestructura. ¿Okay? ¿Qué podemos cambiar en diseño institucional que nos permita dejar de depender, digamos, de andar buscando cada vez más recursos, sino tener un fondo sólido para esto? Voy a hablar y voy a caer mal. Peajes, igual que en cualquier otro país desarrollado del mundo. Es la única manera. Porque al final, bueno, hay 3 maneras de financiarse. Número 1, a través de impuestos. Número 2, a través de préstamos internacionales, que es lo que estamos haciendo en este momento. Vienen 2 préstamos, el de riesgo inminente, y vienen $400 millones también para CONAVI, donde vamos a poder intervenir, por ejemplo, Santana Belén, y ver a ver si la podemos llegar al aeropuerto. Ahí viene la plata de Atillo 8. Vienen varias obras que le hemos llamado GAIN, que son grandes activos de infraestructura nacional, ganar. Pues bueno, esa es la segunda manera. Y la tercera manera es que se autofinancie. El que la usa la paga. Yo sé que es una mala palabra para los costarricenses porque nos han insertado en el chip de que el Estado tiene que pagarlo todo y de que es suficiente con el impuesto al combustible y con el marchamo, que es muy caro, que es el más caro de Centroamérica, qué sé yo. Pero al final ahí comen un montón de instituciones. Ahí va plata para el Poder Judicial, para FONAFIFO, para la UCR, va plata para la Cruz Roja. Y entonces lo que le llega a CONAVI es poquísimo, ¿verdad? Pero ese es el chip que nos han instaurado. Entonces sí, yo creo que lo que hay que cambiar es un poco esta mentalidad, y las carreteras principales, poderlas poner peajes. Yo creo que, y es un ejercicio muy sencillo, como usted lo decía muy bien, si nosotros sacamos en términos económicos cuánto nos cuesta, por ejemplo, pasar la 32 totalmente terminada en cuestión de 1 hora, versus cuánto nos cuesta pasarla a un carril, ¿verdad? 3 horas, en términos de tiempo, en términos de combustible, de fluidos, de esto, del otro, la inversión que nosotros haríamos pagando un peaje de 500 pesos, o no sé, estoy dando cualquier número, un peaje X, para mantener esa carretera a 4 carriles en perfecto estado, sería pues lógicamente un beneficio en vez de un perjuicio. Pero eso hay que cambiarlo y hay que hablarlo claramente. En algún momento vamos a tener que plantear la necesidad de poner peajes en las carreteras principales. Y supongo además que ese es el mensaje a la gente que soporta las presas hoy, a la que soporta las presas por la falta de infraestructura. Es el costo-beneficio, es el costo que tenemos para tener un beneficio en el futuro. Así es, estamos clarísimos, y eso me decía en algún momento el ministro de Uruguay. Me decía que esto que pasa en Costa Rica, que la gente no quiere peajes, pasaba en Uruguay y pasaba en Chile hace 20, 25 años, antes de llegar concesiones y antes de llegar peajes y demás, y que él hizo este ejercicio, se montó alguna vez en un taxi con un escribano, llaman ellos, que es un abogado, y con un locutor de radio muy famoso, y entonces hicieron como un podcast y demostraron cómo el costo de pasar por una carretera sin peaje era mayor al costo de pasar una carretera pagando peaje, por cuestiones de tiempo, por Claro. supuesto, de gases invernadero y combustible. Y además yo no me acuerdo hace cuánto se actualizaron los peajes de las rutas que mantienen el mismo peaje. Sí, es todo un tema que estamos buscando. Ya le pedí a la gente de San José San Ramón, a la unidad ejecutora, que contratáramos un economista de alto nivel que no hay en CONAVI, para que nos hiciera todo un modelo y nos
desarrollara todo un modelo económico para poder ir a Arecep muy bien resguardado y decirle, mire, es que 75 pesos no podemos seguir pagando, porque entonces siempre las rutas van a estar en muy mal estado y van a estar llenas de monte y van a estar con todos los flex beam o estas barreras todas dobladas y todos sucios y la New Jersey, que es la barrera de concreto en el centro, toda quebrada. Nosotros no podemos seguir, es que eso nos denota como país de tercer mundo y nosotros somos un país de ingresos medios, deberíamos tener una mucho mejor infraestructura. Sí, porque es un ridículo a veces, incluso la Interamericana, somos el único país, y creo que lo habíamos hablado en algún momento en el pasado, pero usted viene, por ejemplo, de Panamá, ¿verdad? Pasa la Interamericana, viene directo, pasa el Cerro de la Muerte, baja por Cartago hasta que llega a un alto en Hacienda Vieja. Pero le tengo buenas noticias, don Randall. Vamos a empezar un trabajo, vamos a hacerlo en 2 etapas. Primero va a ser una intersección a nivel a través de rotonda que va a empezar en los próximos 2 meses. Vea que me estoy comprometiendo de una vez. A lo 2 mejor, meses una rotonda en Hacienda Vieja. Una rotonda en Hacienda Vieja y después vamos a sacar una licitación. Eso sí tenemos que hacerlo a través de meterlo al banco de proyectos y después sacar una licitación porque vamos a hacer seguramente una segunda etapa que es un túnel que va a pasar por debajo de esa rotonda y va a tomar 750 metros que ya prácticamente son del Ministerio de Obras Públicas. Faltan 3 expropiaciones, mientras que hacemos la rotonda ya el ministro dio orden de ir ejecutando esas 3 expropiaciones para poder llegar allá a Café Olio, donde ya tenemos también analizado una serie de cambios viales. Entonces, vienen muchas obras, vienen muchas cosas. En 2 meses empiezan a construir esa rotonda. Así es. Okay, ese es compromiso claro, mío. Y ojo, no solo los Cartagos, es que todas las importaciones que vienen de Panamá pasan por ahí. Sí, eso lo que va a hacer es mejorar, y ya lo tenemos modelado, mejorar el nivel de servicio. No es la solución definitiva, es la fase 1 de un plan mucho más integral. En 2 meses empieza la construcción. ¿Cuándo estará lista por lo menos la rotonda? Yo creo que en 3 meses más, o sea, yo diría 5. que sí, que en cuestión de julio ya nosotros deberíamos tener mucho mejor la vialidad en todo este sector, que yo también paso prácticamente todos los días. Don Mauricio, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Muchas gracias, don Randall. Un placer saludarlo y igual siempre estamos para servirle a usted y a todos sus periodistas. Cuénteme con qué canción quiere irse hoy. Mire, Juepuña, yo soy del rock de los 80s. Bienvenido. No sé si en Monumental estará Light My Fire, no sé si se acuerda. Está de fijo, no se preocupe, sí. Ok, esa canción siempre me motiva ahí para trabajar siempre hiperactivamente. ¿Será, de quién es esa? Si no, la busco aquí para saber de quién es, para decir con quién despedimos. Vamos a despedir con Light My Fire de este rockero famoso, no recuerdo en este momento. ¿De The Doors? Claro, por supuesto. Jim Morrison, ese era el nombre que estaba buscando, de Jim Morrison. Es The Doors, en voz de Jim Morrison, Light My Fire, que despedirá Matices hoy entonces. Feliz tarde, los espero el lunes a las 12, en 1 hora estará disponible el programa de hoy en podcast. Gracias por estar con nosotros, feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.